Segundo. Bueno, entonces, de nuevo, muy buenas tardes para todos. Nuevamente les damos las gracias a la 17ª Conferencia Internacional de AMNET, America's Network for Chronic Disease Surveillance. Es nuestra conferencia virtual en torno al COVID-19 que hemos titulado Aprendizajes en Latinoamérica, implicaciones para la salud y la vigilancia. Este espacio siempre ha tenido un gran propósito y es el de compartir conocimientos, afianzar nuestros lazos de colaboración local e internacional, así como explorar diversas alternativas de trabajo conjunto en nuestras redes de conocimiento y acercar todo este asunto gubernamental a la academia en los diferentes niveles en los cuales nos encontramos. Hoy tengo el honor de invitar a la doctora Tatiana Mesadri, quien es miembro de nuestra mesa directiva, a moderar este importante panel. Les recuerdo que la doctora Tatiana Mesadri es doctora de la Universidad de Sevilla, en España, con equivalencia de titulación en Ciencias de los Alimentos de la Universidad Federal de Santa Catarina. Es nutricionista, profesora de nutrición y coordinadora de la maestría en salud y gestión del trabajo en la Universidad Univalle. Es miembro del grupo de investigación en epidemiología, salud y sociedad. Ha participado en diversos trabajos de desarrollo de los programas ProSaude, PetSaude, Graduasus y la residencia multiprofesional en atención básica para transformación de educación en atención primaria en salud, con el apoyo federal de Brasil. Actualmente desarrolla sus investigaciones principalmente en áreas de epidemiología, enfermedades crónicas y vigilancia en salud. Además de ser una magnífica y queridísima miembro de nuestro board de AMNET. De verdad es un honor. Gracias, mi queridísima doctora Tatiana. La dejo en compañía de este excelente panel de colegas, de amigos, de expertos y éxitos en el panel. Aquí estoy para lo que necesiten. Muchas gracias a todos. Vale, muchísimas gracias, Paula. Mi querida Paula, también es un honor ser parte de AMNET y estar con todos vosotros, todos los miembros. Es muy especial para mí. Bueno, pues empezamos. Unos buenos días para algunos de vosotros y buenas noches para otros. Estimados panelistas, muchas gracias por vincularse con su ponencia en la 17ª Conferencia Internacional de AMNET. Les damos una cálida bienvenida. Tengo el honor de acompañar un panel dedicado al tema vigilancia epidemiológica, modelación y aprendizajes de la pandemia del COVID-19. A continuación, damos inicio a la presentación del doctor Boris Rodríguez, de Colombia, que es doctor en física, magíster en física, físico de formación, profesor de la Universidad de Antioquia y actual coordinador del Grupo de Enseñanza de la Física y Sistemas Dinámicos. Profesor Dr. Boris, es con usted. Muchísimas gracias, Tatiana. Muy amable. Muchas gracias por esa presentación. Muchísimas gracias por esta invitación a este congreso de AMNET. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Por favor, me avisas. A ver, ¿cómo es que se hace esto? Cuadrito verde abajo. Exacto, perfecto. Ahí. Sí, muy Y bien. aquí. Sí. Y aquí. Ahí, pantalla, perfecto. Vamos bien. Muy bien, Perfecto. excelente. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, este panel que nos correspondió de vigilancia epidemiológica, modelación y aprendizajes de la pandemia de COVID-19, yo lo voy a enfrentar desde el punto de vista de la modelación. Y como Tatiana me presentó, pues tengo el defecto de ser físico, ¿cierto? Todos mis estudios y toda mi área de experticia es sobre la física. Digamos, mi área de experticia principal es la física cuántica, pero dentro de la física me he dedicado a los sistemas dinámicos y los sistemas complejos. Y dentro de los sistemas dinámicos y los sistemas complejos,
terminamos durante esta pandemia, ¿cierto?, haciendo modelos de la pandemia de COVID-19. Entonces yo quiero que mi ponencia se enfoque mucho como unas reflexiones muy generales acerca de la modelación. No les voy a presentar modelos específicos, ya ustedes los han escuchado en otras charlas, ¿cierto? Han visto pósters, también ustedes son conocedores del tema, entonces no quiero hacer una discusión sobre modelos específicos de la pandemia, sino que quiero hacer como una discusión muchísimo más general y que creo que es mucho más importante por lo que he aprendido, ¿cierto?, acerca de la modelación matemática de las epidemias. Entonces, quiero empezar con estas pequeñas preguntas. Son 5 preguntas que se le hacen a los modelos. Es de un trabajo que apareció recientemente en el New England Journal of Medicine, donde unas colegas, ¿cierto?, justamente se preguntan qué es lo que podemos hacer con los modelos. Y miren el título, equivocados pero útiles. ¿Cierto? Los modelos siempre están equivocados, pero son muy útiles. Lo que los modelos epidemiológicos de COVID-19 nos pueden o no nos pueden decir. Entonces enlazan una serie de 5 preguntas que por supuesto todos ustedes conocen, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito de los modelos? ¿Cuál es el marco temporal? Si es un modelo puramente estadístico para predicciones a corto tiempo. Escuchábamos del doctor Zavala decir que todos los modelos de COVID en Ecuador han fallado, ¿cierto? Y no me extraña, ¿cierto? Ya les voy a contar por qué todos los modelos de predicción de COVID para predecir cuántos infectados o cuántos fallecidos van a haber el día de mañana, esencialmente tienen que estar equivocados o tienen que errar, ¿cierto? O es un modelo, son modelos mecanísticos de causales, que nos permiten investigar escenarios futuros, ¿bien? Y yo quiero que la reflexión final justamente vaya en esa idea de diferenciar los modelos puramente estadísticos de correlación estadística con los modelos causales, que a pesar de que no sean la explicación final del fenómeno, ¿cierto?, no sean la causa esencial del fenómeno, sí nos permitan generar panoramas, generar escenarios de este fenómeno tan complicado como es la pandemia. ¿Cuáles son los supuestos básicos de los modelos? ¿Cómo son las incertidumbres? ¿Cómo se ajustan los datos a los modelos? ¿Es un modelo general? ¿Es un modelo particular? ¿Es un modelo nacional? ¿Es un modelo regional? ¿Es un modelo local? Miren, son preguntas, ¿cierto?, que todos los modeladores debemos hacernos cuando planteamos un modelo, y son preguntas que cualquier persona tiene que hacerse para poder interpretar los datos de un modelo. Eso es muy importante. La interpretación de los datos de un modelo no puede pasar por encima de estas consideraciones. Y en ese contexto, miren, les traía un pequeño ejemplo que les pongo a mis estudiantes de lo que significan modelar o lo que significan los modelos. Déjenme tratar de explicarles con este ejemplo tan sencillo por qué los modelos son equivocados pero útiles. Aquí tenemos un objeto que es el que queremos estudiar, el sistema que queremos estudiar. El sistema es un avión. Queremos estudiar el sistema avión, un aeroplano. Y podemos usar diferentes modelos para representar o estudiar el aeroplano. Y el sistema está acotado por estas fronteras que ustedes están viendo aquí, estas fronteras en negro. Discúlpenme, se me pasó la diapositiva. Ese es el dominio del sistema del que quiero estudiar, el aeroplano. Y puedo establecer diferentes modelos como los aviones a escala que compramos en las tiendas de aeropuertos, ¿cierto? Cuando las personas que viajan mucho las ven en las tiendas de los aeropuertos y son bonitos. A algunos nos gusta comprar esos modelos a escala, en donde hay una representación a escala del avión, pero por ejemplo, este no sirve para volar. O sea que los modelos capturan algunas características del sistema que usted está estudiando. ¿Sí ven? Hay algunas fronteras. Este es el dominio del modelo 1 y hay algunas
regiones en donde el modelo 1 y el sistema real se solapan, y estas son las características que el modelo 1 está tomando del sistema que usted está estudiando, y lo mismo los demás modelos. Hay diferentes clases de modelos para este objeto, para este sistema natural. Puede diseñar un prototipo a escala. Supónganse que el objeto es un avión gigantesco, el Airbus 380, es un aeroplano gigantesco. Antes de diseñar ese aeroplano, estoy completamente seguro que los ingenieros diseñaron modelos más pequeños a escala, por ejemplo, para probar su aerodinámica en un túnel de viento. O pues un niño puede hacer un modelo de un avión de papel. O un físico, ¿cierto? Puede escribir las ecuaciones matemáticas, por ejemplo, que modelan la aerodinámica de ese modelo y resolverlas en una computadora. Entonces, los modelos, miren, tienen diferentes intersecciones, diferentes fronteras con el sistema. Pero una cosa muy importante es que ningún modelo es el sistema. El sistema es más grande que todos los modelos. Uno no puede tener un modelo tan detallado como el sistema porque sería el sistema mismo. Hay una metáfora muy bonita de un escritor latinoamericano, Jorge Luis Borges. Uno no puede tener un mapa a escala 1:1 real del territorio porque sería el territorio mismo. No puede tenerse, uno hace un mapa a una escala abstrayendo ciertas relaciones del territorio, de la geografía. Entonces, como los modelos intersectan, y por supuesto que hay modelos que se intersectan, ¿cierto? Que comparten cosas que no están en el objeto, en el sistema. Y uno tiene que ser muy cuidadoso porque cuando esté analizando los modelos puede que lo que esté observando sea una propiedad del modelo y no una propiedad del sistema, ¿sí ve? Y puede construir muchos modelos y estar observando una propiedad que usted cree que está en el sistema y no, realmente son propiedades de los modelos. Esta es una discusión muy bonita de este libro, Extracting Knowledge from Time Series, que a los modeladores, ¿cierto?, que me están escuchando les recomiendo porque hay una visión muy, ¿cierto?, muy general acerca de lo que significa modelar en cualquier área de la ciencia. Y aquí entonces entro a nuestro tema. Desde que empezó la epidemia de COVID y empecé a interactuar con los epidemiólogos, manifestaron fuertemente el asunto de la incertidumbre, de que estamos andando a oscuras, a tientas, al día a día, que estamos aprendiendo de un virus nuevo, ¿cierto? Es un sistema biológico que acabó de aparecer en la historia natural del planeta Tierra, ¿cierto? Antes no existía, acabó de aparecer en la historia natural del planeta Tierra, posiblemente a finales del 2019, que no lo conocíamos y que lo estamos estudiando y que ha originado esta pandemia. Y con las, ¿cierto?, desastrosas consecuencias que conocemos sobre ese otro sistema que es la sociedad humana. Entonces, en esa incertidumbre, ¿cierto?, pareciera muy difícil modelar. Una de las primeras observaciones que me hicieron muchos epidemiólogos cuando estábamos planteando esto de la modelación es, si usted cómo va a modelar esto tan complejo, tan complicado, ¿cierto? ¿Cómo garantiza usted que su modelo, ¿cierto?, puede hablar de este fenómeno que estamos surgiendo? Y ahí es donde justamente, ¿cierto?, quiero enfatizar que los modelos, ¿cierto?, nos permiten, a pesar de que tenemos estos fenómenos tan complejos con tantas variables, tantos factores multifactoriales, multidimensionales, de múltiples escalas, efectivamente podemos hacer cosas. Y que no estamos en el caos. ¿Bien? El caos prácticamente en todos los idiomas, en portugués, en francés, en inglés, no sé en alemán, no soy muy experto en alemán, pero caos significa el desorden antes de la creación del mundo. Y caos es confusión o desorden, ¿cierto? Algo caótico es algo confuso y desordenado, algo que no se puede ordenar, algo que no puedo organizar en una estructura racional.
y a uno le parece, ¿cierto?, que esto es como el caos, miren, y que yo no puedo entender ese fenómeno racionalmente y entonces que me tengo que resignar o conformar, ¿cierto?, con irlo solucionando en el día a día lo mejor que pueda. Pero el punto es que no. Desde el punto de vista de las ciencias, particularmente de las ciencias naturales, hemos aprendido que detrás del caos puede haber un orden. ¿Bien? Y cuando los fenómenos que estamos estudiando tienen relaciones causales, como este, yo creo que tiene relaciones causales porque hay unas leyes de la biología, unas leyes de la química, hay unas relaciones humanas que están en juego ahí, por ejemplo, las relaciones sociales, hay unas ciertas reglas en todo esto, pues eso que vemos como caos, como desorden, como confusión, es realmente la emergencia de una estructura que puede tener un orden. ¿Y quién, digamos, quién estudia eso? Es lo que nosotros llamaríamos hoy en día las ciencias de la complejidad. Y quiero llamar la atención en eso. Hay un gran conjunto de resultados científicos de múltiples áreas que empiezan desde la física, las matemáticas, las ciencias de la computación, pero ya incluyen la biología, las ciencias del comportamiento, incluyen áreas tan disímiles como, no sé, la teoría del urbanismo, las ciencias de la salud. Hay un conjunto de resultados gigantescos que es desarrollo prácticamente de los últimos 50 años, que nos han llevado a pensar en una ciencia más general que podríamos llamar las ciencias de la complejidad, cuya función es justamente estudiar sistemas complejos y tratar de ordenar ese caos detrás del comportamiento de los sistemas complejos. Este es un mapa de ciencias de la complejidad, de hecho, al 2018. Déjenme mostrarles algunas partes de este mapa. Resulta que los sistemas complejos empiezan por aquí, ¿cierto? En el siglo XVII con el señor Isaac Newton, el padre de la ciencia occidental moderna y el padre de la física. Pero ahí es el inicio, ¿cierto? Pero realmente es un esfuerzo que se ha visto desarrollado mucho más en los últimos 50 años. Se postulan cosas como la teoría de los sistemas dinámicos, se postulan cosas como la geometría fractal o la teoría del caos. Miren los nombres, Mandelbrot, ¿cierto? Se reconoce la ciencia de los sistemas en términos, por ejemplo, como la formuló Bertrand Laffy o Bateson, la teoría de sistemas complejos. Entonces empiezan a integrar, ¿cierto?, un montón de conceptos extraordinarios en las ciencias de la vida, ¿cierto? Por ejemplo, Francisco Varela y Humberto Maturana desde esta orilla latinoamericana ponen unos conceptos muy importantes en estas ciencias de la complejidad, como la topoiesis, ¿cierto? Esas regulaciones emergentes de sistemas complejos. Y termina uno en cosas como, por ejemplo, la ciencia de redes, ¿cierto? Por aquí abajo estoy mostrándoles unos zoom específicos de ese mapa. Por aquí abajo empiezan toda la que se llamaría la inteligencia artificial, las redes neuronales, los autómatas celulares, pero también la biología. Quiero subrayar esto. Hoy en día tenemos un área de la biología emergente que se llama biología de sistemas, cuyo objeto es justamente entender los sistemas biológicos dentro de este contexto de ciencias de la complejidad. ¿Bien? Y en este contexto de ciencias de la complejidad, recuérdenlo, lo más importante son las relaciones causales. Porque venimos desde Newton. Miren, nuestro padre es Newton. Y Newton estableció las leyes de la mecánica. Estableció las causas por las cuales los planetas se mueven en órbitas elípticas en el sistema solar. Y que esas causas son las mismas causas que hacen que las manzanas caigan, ¿sí ven? Solo que ese es un fenómeno muy simple, es un fenómeno sencillo. Pero ese es el ideal. Tenemos que poder describir un sistema complejo en términos de sus relaciones causales para poder hablar de él. Entonces tenemos biología de sistemas, la ciencia de redes, y si ustedes ven por aquí, hay cosas como complejidad urbanística o cuidados en salud pública.
Pero si usted se pone a mirar esto en detalle, se da cuenta que hace falta una cosa. Hace falta una epidemiología compleja. Hace falta que los modelos epidemiológicos entren en este paradigma de las ciencias de la complejidad para poder abordar de una manera más completa el problema que queremos tratar. Aquí hay otra forma de dividir las teorías de la complejidad, ¿cierto? A través de, digamos, áreas disciplinares. Y de nuevo, si usted enfoca la mirada, se da cuenta de que está haciendo falta eso. No hay un gran desarrollo de modelos epidemiológicos complejos. Y usted está pensando, ¿y qué pasa con el modelo SIR y el modelo SEIR, ¿cierto? Son modelos muy sencillos. Con esos modelos no vamos a poder lidiar con esta pandemia. ¿Bien? Esos modelos son como lo que hizo Newton hace 350 años. Son muy sencillos, tienen un grado de complejidad que no me permite estudiar, ¿cierto? El fenómeno como corresponde. Y ustedes estar pensando, ¿y cómo hacer eso? Les traigo un ejemplo, ¿cierto? Que es justamente el que quiero poner en la discusión. Resulta que el clima es un sistema tan complejo como la pandemia, o la epidemia, o la enfermedad. El clima del planeta Tierra es un sistema que abarca múltiples escalas espaciales. Miren, un huracán puede tener kilómetros de radio y puede moverse por miles de kilómetros sobre el océano Atlántico, un huracán. O puede haber una lluvia sectorizada, ¿cierto? Un microclima en una ciudad. Eso es una escala de 10 kilómetros. O puede ser la evaporación del vapor de agua, por ejemplo, de la biota, por ejemplo, de los árboles del Amazonas, que tienen una función de regulación del vapor de agua en la atmósfera terrestre por la evapotranspiración. O sea que son, ¿cierto? Miren las escalas del clima, van desde los poros de las hojas transpirando vapor de agua hasta un huracán. Y tienen múltiples escalas temporales, ¿cierto? Un proceso como el niño o la niña puede durar 7 años. Hay procesos en el clima que duran 10 años, 15 años, o procesos que duran la lluvia torrencial de un día. Entonces, el clima, por supuesto, ¿cierto? Miren, es un problema complejo, es un sistema complejo. Y los meteorólogos y los climatólogos y los oceanógrafos y los físicos atmosféricos y los químicos del suelo, ¿cierto? Por los años 70 empezaron a pensar cómo podemos hablar del clima. E integraron, ¿cierto? Ustedes conocen, por supuesto, el problema que tenemos del cambio climático. Es un problema tan importante para la humanidad y un problema científico tan importante como el problema de la epidemia, que tiene más o menos las mismas características de complejidad, porque el sistema climático entonces ahora también depende, por ejemplo, de las emisiones de carbono que hace el hombre. Entonces está la industria, ¿cierto? Está la industria del petróleo, etcétera, etcétera. Mire, todo eso está acoplado al sistema clima. Pues bien, los climatólogos han creado el concepto de cambio climático porque han desarrollado unos modelos globales del clima. ¿Bien? Los climatólogos tienen modelos que son capaces de mirar el clima completo del planeta Tierra. Y con esos modelos crear escenarios, ¿cierto? Miren cómo se está mostrando aquí, de qué ocurriría con la temperatura media de la superficie terrestre si, por ejemplo, las emisiones de dióxido de carbono serían tanto. ¿Sí? Miren a usted aquí en el eje horizontal, es el año 2100, ¿sí ven? Miren el año 2100. La curva que viene aquí en negro es la temperatura media de la superficie terrestre. Está medida en una variable que se llama anomalía, o sea, respecto a una media. Y usted puede ver que todos los escenarios que han estudiado los climatólogos para el 2100 dan una temperatura promedio del planeta Tierra mucho mayor, ¿cierto?, que la que tenemos hoy en día. Y a eso es lo que llamamos cambio climático. ¿Bien? Tenemos
evidencia, no solamente, miren, de los datos, de los hechos, de las mediciones que hemos realizado durante estos últimos 300 años, que más o menos tenemos evidencia del clima, sino que también nuestros modelos nos ayudan, ¿cierto?, a configurar escenarios y a ponerle una realidad, en este caso, a la sociedad humana global entera. Tenemos un problema que se llama cambio climático. Y hay, ¿cierto?, eh, una, una, una gran incertidumbre en esto, miren. Yo quiero que los epidemiólogos piensen muy bien en esto, los epidemiólogos que me están escuchando, porque en los años 70 pensábamos lo mismo del clima, ¿y cómo lo voy a modelar? Esto está lleno de incertidumbres. Sin embargo, la moraleja es, fuimos capaces de modelar el clima del planeta Tierra como un todo. O sea que yo pienso, ¿cierto?, que deberíamos ser capaces de modelar la epidemia completa sobre el planeta Tierra, no la epidemia en la ciudad de Medellín, o la epidemia en Brasil, o la epidemia, ¿cierto? No, deberíamos ser capaces, miren, y yo ahí es donde quiero llevar la reflexión final. Necesitamos construir, ¿cierto?, como comunidad de epidemiólogos, modeladores, de biólogos, ¿cierto?, de profesionales de salud pública, ¿cierto? Necesitamos construir entre todos, y yo creo que estamos en la capacidad de hacerlo, esta clase de modelos complejos de la epidemia. Modelos que me permitan tener mayor certeza del futuro, así como, miren, esa conclusión del cambio climático es muy importante. Si no actuamos como sociedad humana, ya sabemos las consecuencias, ¿cierto? No podemos decir si 3 grados más o 4 grados más o 7 grados más, ahí está la incertidumbre, pero ya la ciencia te está avisando. Si no tomamos medidas, vamos a tener temperaturas más altas en el futuro de lo que tenemos hoy en día, con las consecuencias, ¿cierto?, sobre la vida y las sociedades humanas que tengan. Entonces yo creo que podemos generar estos modelos complejos de la epidemia. Este sería como mi llamado, ¿cierto? Estoy aquí en AMNET haciéndole un llamado a toda esta red de grandes epidemiólogos y estudiosos de las enfermedades para decirles, necesitamos avanzar en esa dirección, necesitamos inscribir a la epidemiología en las ciencias de la complejidad. Podemos, sin duda, porque tenemos ejemplos, ¿cierto?, que cómo hago con una epidemia que abarca todos los países, muchas latitudes, muchas culturas. ¿Cierto? Estoy seguro de que tenemos las herramientas científicas para poder, ¿cierto?, empezar justamente a navegar. Y termino con esto, que era el inicio. Estos modelos nos permiten tener relaciones causales del fenómeno. ¿Bien? Tenemos que empezar a abandonar los estudios de correlación estadística. Desde la escuela nos han enseñado que correlación no significa causación, pero parece que no escuchamos a nuestros profes, porque la gran mayoría de nuestros estudios se enfocan en simplemente establecer correlaciones estadísticas. Pero con esta clase de modelos que les estoy proponiendo, queremos empezar a entender a través de relaciones causales el sistema, ¿cierto?, la epidemia, la pandemia, la enfermedad, el virus, para poder controlarlo. Y en ese sentido, miren, este pensamiento es muy importante, el de estos modelos causales, porque ambos sistemas complejos, miren, el clima del planeta Tierra o la pandemia de COVID-19 es un fenómeno natural que usted no puede controlar en el laboratorio. Como yo vengo de las ciencias naturales, es muy común que en el método de las ciencias naturales usted pueda repetir, hacer copias controladas en el laboratorio de su sistema y irlo a estudiar al laboratorio. Pero usted no puede hacer eso con el clima porque solo hay un planeta Tierra y solo hay, ¿cierto?, ese fenómeno. Y el fenómeno climático se está desarrollando en conjunto con quienes estamos viviendo. Lo mismo le pasa a la pandemia. Yo no puedo sacar ¿cierto?, un microgrupo de pandemia y estudiar la pandemia en otro planeta, ¿cierto? Pongo otra pandemia aquí, pongo otras condiciones, altero otros factores y miro qué pasa y aprendo a ver si así puedo controlar o no controlar o qué medidas tomar. Estamos ante un tipo particular de sistema, de fenómeno natural,
en el cual solo hay una réplica, no hay muchas réplicas, no hay una réplica de control en el laboratorio y nosotros estamos inmersos en el sistema. Por esa razón, ¿cierto? Tenemos que aún más tratar de establecer estos modelos globales, ¿cierto? De la epidemia. Termino aquí. Muchísimas gracias. Me disculpan el tiempo que me demoré, pero me emociono mucho hablando de estas cosas. Muchas gracias. Professor Boris, muchísimas gracias por su presentación. Es muy clara, muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Tatiana. Voy a dejar de compartir para que sigan nuestros colegas. Bueno, pues recuerdo que si queréis hacer preguntas, que ya lo pueden escribir allí en el espacio de preguntas y respuestas. Bueno, ahora nos acompaña en el panel la magíster Cláudia Hugue, desde Colombia, quien cuenta con maestría en salud pública y una especialización en epidemiología. Realizó su formación de pregrado universitario en bacteriología y laboratorio clínico. Actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Salud Pública de Colombia como coordinadora del Grupo de Unidad de Análisis de Casos Especiales y adjunta a la Dirección de la Vigilancia y Análisis de Riesgo en Salud Pública. Cláudia. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias, Tatiana, por tu presentación. Entonces voy a proceder a compartir mi pantalla para que podamos verla. ¿Me confirma si la estás pudiendo ver? Sí, perfectamente. Listo, bueno, entonces muchas gracias a ustedes, a APNET, por la invitación a este espacio para que podamos compartir, no solamente para pues, las personas que viven en Colombia, sino sabemos que en toda la región hay personas conectadas de diferentes países, y contarles un poco, tratar de resumir en estos 10 o 15 minutos la experiencia que desde nuestro país hemos tenido en la vigilancia epidemiológica, algo de modelación y aprendizajes de la pandemia por COVID-19. Resumir todo el trabajo de cientos, incluso miles de personas en este tiempo no sería tan justo. Trataré de hacer mi mejor esfuerzo porque estoy representando realmente el trabajo de muchas personas. Rápidamente quisiera comentarles el sistema de vigilancia en salud pública en Colombia, cómo funciona. Nosotros somos un sistema de vigilancia que en este momento tiene la posibilidad de detectar más de 100 eventos, específicamente 106 eventos, donde la infección respiratoria aguda por COVID es uno de estos eventos y que ha tomado pues trascendencia a partir de lo sucedido en el país y en todo el mundo. Nuestro sistema de vigilancia es un sistema piramidal que cuenta en su base con todos los prestadores que denominamos nosotros en Colombia prestadores de servicios de salud, donde están los hospitales, las clínicas, consultorios particulares que hacen la detección de eventos de interés en salud pública. En este momento contamos con cerca de 13.000 instituciones en todo el país, y fíjense que en el tema de COVID ha pasado algo bien particular, y es que las universidades, al tener la capacidad diagnóstica, y que ha sido una de las experiencias que hemos tenido en esta pandemia, han tenido la posibilidad de detectar estos casos y ser parte de esta gran red del sistema de vigilancia en el país. Estas instituciones que en conjunto hacen la detección de estos casos, hacen la entrega a cada uno de los niveles de acuerdo a la división político-administrativa que tiene nuestro país. Entonces, en Colombia tenemos 32 departamentos, tenemos 1.117 municipios, que es, digamos, la ubicación geográfica que concentra estas instituciones. Un hospital, una clínica hace su notificación no solamente de manera inmediata, sino rutinaria, de todos estos eventos de interés en salud pública. La infección respiratoria por COVID se considera como un evento de notificación inmediata. En las primeras 24 horas detectado un caso probable, ¿cierto?, que cumpla con una definición de caso que sea estandarizado para el país, debe hacer esta notificación. Todas estas unidades municipales, secretarías de salud,
hacen esta verificación, hacen el envío a sus niveles siguientes. Hablamos aquí en Colombia de 32 departamentos y hay 5 distritos especiales también que consolidan toda esta información y envían al Instituto Nacional de Salud. El Instituto Nacional de Salud, entonces, es el brazo técnico del Ministerio de Salud y Protección Social del país. Es una entidad que cuenta con más de 100 años de creada y desde aproximadamente el año 2002 asume en el país la operación de todo el sistema de vigilancia, que está muy anidado con el sistema de información que permite tener los datos en tiempo real. Interactuamos con muchas entidades del mismo nivel nacional y una de las experiencias que hemos tenido también y que se ha forzado a partir de la situación en COVID ha sido el lograr compartir con otras entidades del sector salud o de otras entidades información relevante para la pandemia. Pues sabemos nosotros que en este momento tenemos toda una red de instituciones en función de la detección de casos probables, en la función de la confirmación de estos casos. Y es así como ustedes pueden ver acá la capacidad que en este momento tiene nuestro país en pruebas PCR por millón de habitantes. Esto es un comparativo de nuestro país con otros países de la región. Está pues el total de la población, total de pruebas PCR, aunque en nuestro país no solamente hacemos confirmación por PCR, también ya estamos haciendo confirmación por pruebas antigénicas más recientemente, y es así como se ha ampliado la red. Tenemos cerca de 110 aproximadamente laboratorios en todo el país, del cual las universidades hacen parte importante en la detección de estos casos a partir de la realización de pruebas. Y creo que es importante para todo el ejercicio de la vigilancia. Hay algunas cosas que durante la vigilancia o el reto que hemos tenido frente a COVID hemos tenido que hacer desde el Instituto Nacional de Salud y con el Ministerio de Salud y Protección Social, y es avanzar en la detección temprana de los casos. Nosotros estamos habituados a tener sistemas de vigilancia pasivos, donde son los mismos pacientes los que asisten a una consulta, se detecta el caso, es notificado, se hacen todas las intervenciones, pero definitivamente el reto durante esta pandemia fue lograr traspasar la vigilancia epidemiológica a una vigilancia participativa, una vigilancia activa. Es así como durante este fenómeno en Colombia se creó algo que nosotros denominamos Coronap. Coronap es una aplicación que hace parte de algo que denominamos una vigilancia digital, una vigilancia participativa, donde la comunidad, las personas, a través de una instalación en tiendas, pues desde sus dispositivos móviles podían hacer la instalación de una aplicación que le permitiera varias cosas. La primera es hacer un autorreporte de su salud, ¿sí? Muchas de las personas, y lo sabemos, que posiblemente sean contactos estrechos, cumplan con definición de caso, no asisten a las instituciones que prestan servicios de salud. Por eso se creó esta iniciativa de Coronap Colombia como la forma de aproximarnos un poco más a la situación de salud de la población. Era un registro, pues obviamente es una aplicación que entrega el Estado gratuita, podían hacer el registro de manera voluntaria, hace recomendaciones de algunos cuidados y permite el autodiagnóstico de las personas. Ofrece información sobre el número de casos que se confirman cada día, los recuperados, las muertes, y hasta el último reporte teníamos más de 9 millones de descargas en todo el país, para que ustedes pues se den una idea. Y más recientemente, con la apertura de los aeropuertos, todos los aeropuertos y también de las terminales terrestres, se hace necesario implementar un reconocimiento del estado de salud de las personas. Es así como esta aplicación, a partir de unos algoritmos que se aplican a los autorreportes, permite determinar si una persona, digamos, se encuentra en riesgo o no frente a específicamente la definición que hemos tenido para COVID.
Esta entonces es la situación, es lo más actualizado. En este momento estamos generando el reporte del día de hoy, pero el día de ayer teníamos un total de 784.268 casos. Todo lo que ustedes ven aquí en pantalla corresponde a algunas estadísticas bastante descriptivas de lo que está sucediendo día a día en el país. Tenemos un seguimiento a casos activos, casos recuperados, sea por una prueba PCR negativa o por que ya han cumplido con el tiempo establecido y son casos leves que no han ameritado hospitalización. Tenemos seguimiento también a muertes, personas en hospitalización en unidad de cuidados intensivos. Y básicamente pues se ve reflejado en nuestro país. El primer caso reportado correspondía o se fue notificado el 6 de marzo, la primera muerte por COVID se reportó el 16 de marzo de este año, y es así como hemos venido haciendo un ejercicio muy juicioso y que realmente es el reflejo de un esfuerzo significativo en la realidad de muchas, como decía desde el comienzo, de miles de personas. Esto es lo que en el momento estamos viviendo frente a nuestra curva epidémica, distinguiendo entre pacientes que son asintomáticos, los sintomáticos, fallecidos, algunos hitos importantes que en nuestro país han sucedido, fiestas como el Día del Padre o Día de la Madre, donde hubo una salida de personas de sus casas, hubo reuniones familiares y que marcan algunos hitos específicos para entender por qué posiblemente hay crecimiento a días posteriores a ocurridos estos fenómenos. Hay también una situación particular, y lo hablaban frente a las restricciones de una cuarentena inteligente, el número de casos reportados diarios, de muertes y los modelos que muy resumidamente voy a mostrar más adelante, pues han permitido tomar decisiones. Yo escuchaba atentamente a Ori sobre todo este ejercicio, y cuando llega, nosotros monitoreamos realmente desde diciembre del año pasado lo que estaba sucediendo en Wuhan específicamente, y frente al riesgo que representaba para el país la introducción de casos, y ya el tener casos en el país sugiere un reto muy grande para nosotros, aunque tenemos un sistema de información que ha venido avanzando en el tiempo, que permite detectar casos. Todavía tenemos que avanzar en muchas actividades que puedan precisar sobre muchas cosas, pero una de las cosas y que al final voy a hablar es sobre el trabajo bajo presión, ¿cierto? Cuando en el día a día piden información, es necesario tener o precisar sobre datos, porque sobre esos datos se van a tomar decisiones, y eso es lo que pues y he tratado de contarles que estamos haciendo en el país. Esta diapositiva hace referencia a ese análisis de muertes que también se hace día a día para sacar toda esta información. Tenemos un equipo grandísimo de personas detrás de cada dato, validando, por ejemplo, en certificados de defunción, si las cascadas, como denominamos nosotros, o las causas antecedentes corresponden o no a una muerte por COVID, si tiene una prueba positiva. Son más de 24.000 muertes, donde cada muerte ha representado para nosotros un ejercicio de revisión muy juiciosa de saber si esa muerte es por o con COVID. Hemos visto definitivamente, aunque este es el panorama nacional, una disminución de la tasa de mortalidad general y también en el número de casos, como lo mostraba en la anterior diapositiva, pero seguramente hay regiones específicas del país donde la situación varía, el número de duplicación de casos varía. Es así como esta representación nacional no refleja necesariamente la situación que a nivel de los departamentos o de los municipios del país está sucediendo, pero es un reflejo de lo que a nivel general está pasando en nuestro país. Este ejercicio, como les digo, se hace pues todo el tiempo, es necesario. Tenemos algunos datos, y como lo hemos visto en otros estudios también y entre otros reportes, incluso desde lo reportado en China, en Italia, en España, la afectación en muertes en pacientes mayores de 60 años ha sido muy marcada. Las tasas de letalidad y los fallecidos que en este momento tenemos, que como les indicaba son más de 24.000 en el país, hacen parte de ese ejercicio desde la vigilancia epidemiológica que hemos venido desarrollando. El análisis de las comorbilidades, que nos ha sugerido un reto bastante importante en el país, y es lograr incorporar
fuentes de información que nosotros denominamos en vigilancia como fuentes secundarias, que no fueron creadas necesariamente para la vigilancia en salud pública, pero que recogen información relevante. En nuestro país, por ejemplo, tenemos una institución que se llama la Cuenta de Alto Costo, que se encarga de la administración de los recursos de enfermedades, como su nombre lo indica, de alto costo. Ellos tienen una fuente de información auditada y ha sido un ejercicio lograr integrar la información, por ejemplo, de muertes en nuestro país junto con estas comorbilidades que se van presentando. En nuestro país el mayor reporte, como sucede en otros países, ha sido comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades renales, algunos factores de riesgo como el haber fumado. Pero insisto, estos son análisis muy descriptivos y que sugieren hipótesis sobre algunos otros estudios que se pudieran hacer a profundidad posterior a la emergencia que estamos teniendo en este país. Otro dato importante que es también monitoreado de manera permanente en nuestro país es el estado de los casos de la situación en trabajadores de la salud. En este momento, al corte del 22 de septiembre, teníamos 9.811 profesionales de la salud. Ha sugerido otro reto muy importante desde el punto de vista del sistema de vigilancia y es lograr identificar frente a los registros de talento humano en salud la información, lograr conocer, por ejemplo, si estamos ante conglomerados institucionales, hacer investigaciones en estos conglomerados, mirar si, por ejemplo, tenemos posibles infecciones asociadas a la atención en salud dentro de estos conglomerados encontrados y todo el ejercicio de la vigilancia epidemiológica que hay detrás de tener un trabajador de la salud que ha tenido contacto con muchas personas, hace parte de lo que estamos en este momento. La gran mayoría se encuentran recuperados, pero como en todo hemos tenido también pues trabajadores de la salud que han fallecido. Frente al modelamiento, ya Moritz lo presentó, son estimaciones realmente muy sencillas, hay documentos técnicos que desde el Instituto Nacional de Salud se han generado en un área específica que se llama el Observatorio Nacional de Salud, haciendo o documentando la experiencia y las metodologías utilizadas para la estimación del número reproductivo de la transmisión, que es uno de los indicadores que se actualiza diariamente, lo mismo que el modelo CIR, que ustedes también ya lo han escuchado y que puede parecer sencillo, pero que en el ejercicio del día a día ha podido generar información para que puedan tomar decisiones sin desconocer que pudiéramos hacer muchas cosas mucho más, digamos, profundas. Existe la posibilidad de hacerlo y es el reto que creo que todos tenemos. En la emergencia hay diferentes, digo yo, escenarios o estados en los cuales uno puede ir haciendo diferentes cosas. Estos indicadores que ustedes ven aquí son indicadores que desde el Observatorio Nacional de Salud del Instituto Nacional de Salud se vienen monitoreando permanentemente. El número reproductivo de la transmisión, no solamente el nacional, sino que se hace también a nivel de los departamentos, se hace en ciudades específicas, el tiempo de duplicación de los casos de inicio de síntomas también es muy importante y voy a mostrar brevemente cómo en este momento estamos en el país, la positividad diaria de las muestras que se ha visto también afectada, digamos, en este último tiempo. El número de muestras seguramente no es el mismo al comienzo de la pandemia. El uso de camas de hospitalización y unidades de cuidados intensivos y la comparación del modelo CIR frente al reporte nacional. Entonces, a corte del 14 de septiembre fue la última estimación del número reproductivo efectivo. En el país nos encontramos en 1.06, pero tenemos una diferenciación subnacional, tenemos algunas entidades como Amazonas que limitan incluso con Brasil, donde este número reproductivo ha bajado, pero en algunos otros es mayor y por eso la importancia de hacer esa diferenciación, no solamente las estimaciones nacionales. Tenemos el tiempo de duplicación, no solamente de los casos y las muertes. Fíjense que en nuestro país, en el número de casos, la última duplicación ocurrió el 29 de agosto, en el caso de las muertes fue el 7 de agosto, el número, digamos, de días ha sido considerablemente aumentado y esto es un muy buen indicio. Sí, igual seguimos monitoreando todo el tiempo esta información.
Tenemos el número de muestras diarias que están siendo remitidas a nuestros sistemas de información, que están siendo reportadas por los más de 100 laboratorios que tienen capacidad diagnóstica en este momento para procesar. E igualmente la positividad diaria, en este momento estamos cerca del 20% en positividad y ahí está descrito por algunos cortes que hemos hecho cuál es esa positividad frente a lo que se ha captado desde todo el sistema de salud y el sistema de vigilancia en salud pública. Tenemos la ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos, un dato acumulado hasta la fecha del corte del 13 de septiembre, distinguiendo entre hospitalización general y unidad de cuidados intensivos. Y aunque, digamos, el sistema de vigilancia en salud pública no llega a este detalle porque hace parte de otra dependencia que es prestación de servicios, se hace de igual manera el reporte por las instituciones, por quienes están asegurando a los pacientes dentro del sistema de salud del país en una plataforma que en Colombia se ha denominado Secovid, donde son reportados diariamente los casos confirmados y se hace un seguimiento diario por parte del asegurador en salud del estado de ese paciente para determinar si es un caso que se encuentra en casa, si es un caso que está hospitalizado, en hospitalización general o en hospitalización de unidad de cuidados intensivos. Finalmente, esta es la comparación entre los casos reportados y las estimaciones del modelo CIR ampliado que desde un comienzo de esta pandemia se ha implementado en el país. Ustedes pueden ver en la línea azul los casos observados, bueno, realmente ahí está como naranja, pero la convención está en letra azul, cuáles son esos casos observados totales, y en rojo los casos observados locales, es decir, incluimos en los totales los casos que desde un comienzo determinamos en nuestro análisis que eran casos importados, y en los locales solamente aquellos que estaban relacionados con la importación, excluyendo esos casos importados. Tenemos una estimación de un RT de 2.28 en caso que no se hubiera hecho ninguna intervención, y en el azul las proyecciones post cuarentena. Nuestro país realmente fue uno de los primeros países de la región que asumió el riesgo de hacer esta primer cuarentena, preparando al país, hablo de las instituciones de salud, en la adquisición de respiradores, en la adquisición o el fortalecimiento no solamente de las instituciones que atendían pacientes, sino del mismo sistema de vigilancia en salud pública, porque normalmente se acostumbra a tener una proyección para atender lo rutinario, aunque en nuestro país específicamente hemos tenido varios escenarios que nos han permitido fortalecer desde el nivel nacional, con alguna dificultad en los niveles territoriales, porque Colombia es un país descentralizado, donde la gestión de los recursos, la contratación se hace directamente en los departamentos, es una función, una responsabilidad de los gobernadores, y bajo ese escenario hemos tenido que trabajar todo este tiempo. El lograr fortalecer los equipos de vigilancia en salud pública, los escenarios, como les decía, por ejemplo, de la introducción de casos de sarampión a través del fenómeno migratorio que tuvimos que vivir muchos de los países de la región, y que Colombia, como ejemplo, pues logró mantener la certificación en sarampión, por lo cual nuestro presidente fue condecorado. La atención en brotes y en epidemias, mejor como Zika y chikungunya, que también nos han dado una experiencia en el país en cómo atender este tipo de situaciones. Finalmente, dentro de los aprendizajes, desde el punto de vista de vigilancia epidemiológica, hemos visto, y lo mencionaba desde un comienzo, cómo es necesario tener sistemas híbridos, donde podamos tener no solamente la vigilancia tradicional, una vigilancia centinela, que de hecho la tenemos en el país, sino lograr interactuar con otros sistemas, por ejemplo, la vigilancia demográfica que se hace en nuestro país a partir de las estadísticas vitales, lograr integrar esa información, lograr integrar registros administrativos que pueden ayudarnos a complementar y a entender mejor el fenómeno, la vigilancia participativa a través de herramientas de tecnología que permitan a la misma comunidad reportar su estado de síntomas, hace del éxito de una atención. Eso nos parece importante. Otra cosa supremamente importante, y como país nos arriesgamos aún con el trabajo técnico que implica el generar datos abiertos en tiempo real.
el lograr publicar en espacio que sea de acceso para toda la comunidad científica y no científica, los datos con un registro nominal. En nuestro país la notificación de casos de todos los eventos de interés de salud pública se hace de forma nominal y es específica para cada evento de interés en salud pública, pero integrado en un único sistema de información. Recientemente, en una revisión de una organización llamada Ciudad Inteligentes chilena, hablaba sobre qué tanta información los gobiernos estaban entregando sobre COVID-19 y junto con México, Paraguay, fuimos de los pioneros en hacer entrega de información para que toda la comunidad científica pudiera usar esta información en sus estimaciones, en sus análisis. Sabemos que la comunidad de las universidades tiene una capacidad técnica increíble para poder apoyar los análisis que seguramente en el ejercicio del día a día desde el nivel nacional a veces estamos limitados. Y finalmente, para comentarles, y sé que hay varios epidemiólogos conectados, que sea esta la oportunidad para, dentro del mayor aprendizaje, el 22 de septiembre se conmemoró el Día del Epidemiólogo. De hecho, fue una iniciativa que desde 1977 desde Perú se ha venido celebrando. Aquí hay imágenes del trabajo en campo de muchos de los epidemiólogos. En nuestro país está fortalecido el programa de entrenamiento en epidemiología de campo heredado desde el CDC de Atlanta. Somos el primer país de habla hispana que tiene el programa de entrenamiento de epidemiología de campo certificado, y muchos de nuestros epidemiólogos de campo, que aunque yo traté de resumir en mi presentación, aportan ese número de casos que nos permiten analizar. Hay todo un trabajo enorme detrás. Yo cierro diciendo, hay un libro que el año pasado fue lanzado en nuestro país, se llama Héroes de a pie. Yo invito a mis compatriotas para que lo lean. Está la historia de la atención de epidemias de fiebre amarilla, de cólera, de H1N1, que yo también tuve la oportunidad de estar en esa atención. Y una de las cosas y los mayores aprendizajes, y cierro con esto, retomando las palabras del prólogo del libro de nuestro director, y es una de los aprendizajes ha sido la capacidad para trabajar bajo presión. Somos realmente resistentes, tenemos poco tiempo, tenemos la urgencia, tenemos gente que necesita que terminemos pronto nuestro trabajo. Tenemos la inclemencia de las condiciones de vida donde suceden brotes y epidemias. Tenemos el apego a nuestras cosas, pero lo hacemos y cada vez de la manera más natural. De manera increíble, y sé que me entenderán muchos de los epidemiólogos, creo que el mayor aprendizaje fue para nuestras familias y ha sido para nuestras familias. No es fácil contarles a qué nos dedicamos, no es fácil contarles porque muchas veces no nos ven durante todo un día o durante semanas. A veces tratamos de elaborar explicaciones para nuestra familia que a veces no pueden ni pronunciar la palabra epidemiología. Intentamos muchas veces que entiendan que nosotros no hemos abandonado nuestras profesiones de base como la medicina, la enfermería, la bacteriología, la veterinaria, la nutrición, que ahora no vemos pacientes sino poblaciones. Muchas veces, un poco confusos, terminamos narrando que atendemos epidemias y eso les deja un poco tranquilos. No lo suficiente, pero que creo que con COVID-19 ya nos entienden un poco más. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad en esta presentación y quedaré atenta si existe alguna pregunta. Cláudia, muchísimas gracias. Muy clara tu presentación. Han hecho un trabajo increíble allí, ¿eh? Como que algo que uno se espera un país. Muchas gracias. A la continuación, la doctora Ruby Tejo, especialista en epidemiología, epidemióloga de campo y magíster en salud pública. Hace parte de la red de vigilancia para enfermedades crónicas AMNET. Actualmente, epidemióloga en el Global Heart Consortium del Robert Stempel College of Public Health and Social Work de la Universidad Internacional de la Florida, en Miami. Doctora Ruby, por favor. Muchas gracias, doctora Tatiana. Excelente presentación de la doctora Claudia. Sin lugar a duda, Colombia ha sido uno de los países que ha liderado grandes estrategias en torno
al fortalecimiento de las acciones para combatir este evento que nos une a todos y es el COVID. Ha sido una pandemia que sin lugar a dudas ha puesto a prueba el sistema de salud de todos los países. Es una connotación importante en cuanto a las afectaciones que se han visto relacionadas a ellos y, disculpa, es un problema técnico. Y parte de eso, yo les voy a hablar más hacia el enfoque de este aprendizaje de la pandemia. Sin lugar a dudas, la connotación, como lo decía, de la pandemia a nivel mundial ya nos está afectando con bastante tiempo y esto nos genera muchos interrogantes. Se han planteado en los países muchas estrategias de mitigación con el fin de evitar picos que conlleven a colapsar los sistemas de salud, a llevar medidas de intervención y de control en la población. Algunas de estas se han evaluado como efectivas y otras, sin lugar a dudas, no han sido lo que se planteó al comienzo de la situación. Voy a hablar un poco cómo ha sido este comportamiento de las medidas de intervención en Estados Unidos. Ustedes saben, o es bien sabido, que Estados Unidos es uno de los países que más casos han aportado dentro del comportamiento del perfil de morbimortalidad en el mundo. Acá se han establecido acciones que acá vemos los 50 estados del país. Todos estos tienen autonomía, pero si vemos las curvas del evento en los 50 estados, todos tienen comportamientos totalmente diferentes. Unos a la tendencia a alta, otros aplanando. Y la gran incógnita es por qué, siendo un país que uno creería que pues se toman las medidas adecuadas para toda una población, sigue con comportamientos tan diversos. Vemos que acá uno de los estados que más casos tuvo fue Nueva York. Este estado supo manejar con acciones y medidas adecuadas tempranamente, supo manejar el comportamiento y pues aunque tuvieron un pico importante de casos y muertes, lograron a través de ciertas medidas de intervención bajarlo y teniendo acá vemos en la gráfica un comportamiento de un pico importante. Tenemos el comportamiento de una curva típica en epidemia, un aumento y luego un descenso significativo. Se han mantenido, ellos aún continúan con ciertas medidas de distanciamiento social, de uso de tapabocas, de cierre de algunos sitios y actualmente tiene una positividad de menor del 1%. Pero les muestro acá en Florida, yo vivo en el estado de Florida. Acá, aunque se establecieron las medidas de intervención tempranamente en marzo, se han visto picos importantes y aún los casos, aunque tenemos una positividad alrededor del 5%, los casos han tenido picos y ha fluctuado entre un aumento y una disminución y todo pues ha ido de la mano con ciertas medidas que a pesar de estar en el mismo estado, los gobiernos locales han establecido reglas y límites diferentes. Acá vemos un poco la comparación entre Nueva York, la curva que les mostré, versus, ven punteados de acuerdo a los colores, las restricciones y cómo las restricciones que han implementado cada estado han mostrado un descenso importante en la curva. Estas restricciones van desde el cierre de instituciones públicas, cierre de escuelas, restricción de la movilidad de vuelos y por tierra, bueno, todo lo que tiene que ver con distanciamiento social, uso de tapabocas, concientización, y han logrado desde más o menos comienzzo de junio, han logrado mantener una curva bastante estable. Aún así, ellos siguen manteniendo actividades en torno a mantener esa curva estable
como por ejemplo actualmente las escuelas no las han abierto, algunos lugares están al 50% del funcionamiento, pero en cambio aquí tenemos otra curva de las mismas características de la Florida, la que mencioné, aunque las medidas de intervención se tomaron en marzo, han fluctuado mucho y han sido muy flexibles. Se estableció, por ejemplo, un toque de queda a partir de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, pero ese toque de queda tal vez no se ha monitoreado muy bien. Se ha dicho que el distanciamiento social tiene que hacerse desde el comienzo y como una medida de intervención que todos conocemos, pero realmente si uno va a las playas, si uno va a los centros comerciales, se da cuenta que no hay distanciamiento social como debería ser. El uso del tapabocas se da, pero al comienzo fue muy flexible, si lo querían usar o no, hasta hace poco. Se obliga a la gente y hay multas y de todo. Y se ha visto entonces cómo aunque el número de pruebas que se hacían era más o menos estándar, vimos cómo este aumento va y se mantienen los casos en aumento hasta ahora que se están empezando en septiembre a bajar un poco frente a los meses críticos que fueron julio, agosto. Y de ahí ya pasamos a la siguiente fase, pero les mostraba yo la anterior diapositiva en Nueva York, por ejemplo, cosas tan puntuales como una medida de intervención, y es que las escuelas no entren en funcionar. Acá en la Florida no. Acá en la Florida ya las escuelas, algún tipo de escuelas privadas y semi privadas, ya tienen sus estudiantes yendo en un modelo híbrido, un día sí, un día no, pero también pues han dado la opción de un aprendizaje virtual para aquellas familias que todavía no consideren ese tipo de acercamiento. Y vemos pues que por ahora hay una estabilidad. Sin embargo, pues como todos conocemos, y lo mostró pues Claudia, mi antecesora, y lo habló el doctor Boris, frente a unos modelos y se espera que hayan unos casos y que tengamos un pico en cierta época, en ciertos días, y se logra predecir más o menos cuándo esperamos un pico del aumento, cuándo vamos a disminuir. Hay ciertas intervenciones que deben continuar. El COVID aún sigue siendo una incógnita frente al futuro. Vemos que aún así que se ha visto que han funcionado ciertas medidas como el lavado de manos, el uso constante o el uso frecuente de tapabocas, el distanciamiento social, que es como hacia lo que más se ha recurrido. Algunos países todavía continúan con la restricción de viajes terrestres, otros por aire. Lo que acá se ha dado cuenta es que aún los estados siguen trabajando de manera desintegrada. Algunos promueven este tipo de acciones y otros, por el contrario, deciden y toman decisiones que no van de la mano con el accionar científico y el accionar técnico de salud. Y se prevalecen otros factores como la economía, como otros de otro tipo económico, sin dejar a un lado que esta pandemia nos tiene que dejar una reflexión importante, y es que, bueno, tenemos acá que tenemos que usar tapabocas, distanciarnos, tener todas estas medidas que tenemos que continuarlas, porque aún la curva vaya bajando y la positividad esté mostrándonos que vamos mejorando. Se han visto casos como en Europa que ahora tienen un rebrote, una reola que llaman y denominan ellos, que siguen presentándose complicaciones alrededor del COVID, que no solo tenemos población expuesta, como se hablaba antes, que los riesgos eran mayores para las personas de cierta edad, para cierta población específica, sino que cualquiera acá puede tener una complicación derivada. Afortunadamente ya se ve que, al menos en América Latina, se ha visto un poco bajo el nivel de ocupación de camas, hay más disponibilidad de unidades de cuidados intensivos, pero no olvidarnos que tenemos que trabajar y seguir fortaleciendo nuestros aspectos, sin dejar a un lado que esta situación de pandemia ha aumentado muchos otros riesgos que no debemos dejar a un lado. ABNE trabaja de la mano con todo lo que tiene que ver con
las enfermedades crónicas no transmisibles, y tal vez el impacto de este tipo de enfermedades son los que se debe evaluar a futuro, porque ahora vemos que muchas personas mayores no van a sus controles de diabetes, no van a sus controles de hipertensión, tienen miedo, se les ha enviado un mensaje diciéndole quédense en casa, y factores como de riesgo todavía no se evalúan, no son, la telemedicina todavía no alcanza a diseñar unos protocolos que sepan cómo llegarle a esa población. Hace poco se mostraban estudios como la resistencia antimicrobiana está aumentando en época de COVID, porque muchos protocolos al inicio eran a favor de un manejo para las neumonías, cuando no todos los casos de COVID no necesitan en las primeras fases antibióticos. Vemos también cómo está disminuido todo lo que tiene que ver con los sistemas de vacunación, los programas ampliados de inmunizaciones en los países de Latinoamérica están en unas coberturas menores de lo esperado, por más de que se hagan campañas, hay miedo todavía, hay miedo de que aún usando el tapabocas, el distanciamiento y todas esas medidas que les mencioné, todavía se pueden infectar, y pues obviamente miedo a la muerte, miedo a complicarse, miedo a la enfermedad como tal, y ese miedo va de la mano a un incremento constante del componente de salud mental. Y es un componente importante porque al comienzo a todos la directriz fue un aislamiento preventivo, algunos lo llamaron cuarentena, otro confinamiento. Aún se siguen llevando ese confinamiento en muchos lugares, pero el componente de salud mental está ahí afectando. Los niños ahora, hay estudios recientes donde dicen que ellos ya no quieren interactuar con las personas tan cerca, tan de frente, tienen miedo de salir. Entonces, son situaciones alrededor del COVID, sin dejar a un lado el impacto económico, todo lo que tiene que ver con la violencia, el desempleo. Entonces, todos esos puntos deben abordarse y no verlo desde el punto de vista de que, bueno, el COVID nos trae X número de enfermos y X número de muertos y que nos aumentó el perfil de morbimortalidad en un país y en el mundo entero, sino trabajar también encaminando hacia fortalecer otros aspectos. Y por ahora tenemos que aprender a vivir con esta situación, tomar todas las medidas, y que el aprendizaje sea de que tenemos que ser cuidadosos, pero intentar continuar con una vida en la nueva normalidad que todos llaman. Se habla mucho de una vacuna, pero también hay la incógnita de todo este incremento de los movimientos antivacuna. Tristemente se habla de que la medida más efectiva para usar es el tapabocas, pero vemos cómo están creciendo los movimientos antitapabocas. Y uno dice, es absurdo pensar en que la era actual y en todo lo que estamos viviendo en el mundo entero se sigan estos paradigmas y no entendamos de que pues, tenemos que en el corto y mediano plazo vivir con esta situación y estar ahí pues frente a gracias por su atención. Estoy atenta entonces a preguntas al final del panel y le cedo el espacio a Andrea, que creo que ya estamos un poco avanzados. Muchísimas gracias, doctora Ruby, por su presentación. Y ahora, como última panelista de este día, pero no menos importante, es la doctora Andrea Perinetti, de Argentina, de la Universidad de Mar del Plata, con maestría en Salud Pública por la Universidad Nacional de La Plata, maestría en Epidemiología y Salud Pública por la Fundación Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca, com experiência em investigação epidemiológica e em docência de pós-grado em epidemiologia, especificamente em sistemas de informação em saúde, desenho de estudos, análise epidemiológico e manejo de paquetes informáticos de bioestadística. Experiência também em pediatria e neonatologia. Áreas de atuación, ciencias médicas y de la salud. Doctora Andrea, por favor. Bueno, gracias por la presentación.
larga, me da vergüenza. Me conmovió mucho lo que dijo Claudia, de que ahora por primera vez la gente puede entender qué quiere decir ser epidemiólogo. Siempre me costó explicarlo mucho. Y uno de los grandes aprendizajes, además de lo que hemos tenido que hacer nosotros, que es trabajar 10, 12 horas fuera de casa, es cómo nuestras familias han tenido que adecuarse a ese ritmo febril, al cual siempre digo que les debo todo lo que estoy haciendo y puedo hacer. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, sí, se ve bien. Diana, ¿se ve? Sí, Bueno. sí, se ve. Bueno, antes que nada, mi intención cuando preparé esta conversación, tenía ganas de compartir con ustedes cierta frustración, cierta angustia que siento frente a esta situación que pareciera que ya no sabemos qué puede funcionar y qué no, y al final contarles cuáles son las cosas que a uno le siguen dando ganas de no bajar los brazos. Inicialmente, para entender cómo se ha comportado la pandemia en los distintos países, comenzaremos a ver cuáles han sido las distintas respuestas que han implementado distintos estados. Por ejemplo, típicamente un estado como Brasil o Estados Unidos implementaron desde el inicio una respuesta más bien de tipo laxa, donde la cuarentena no fue obligatoria, el distanciamiento era relativo y optativo, y en donde se minimizó el riesgo de esta infección, priorizando el no adormecimiento de la actividad económica. Se observó una altísima mortalidad que persiste, con un rápido y persistente colapso del sistema de salud, recordando que la mortalidad no depende tanto de la letalidad del virus, sino de la capacidad de respuesta hospitalaria y sobre todo de terapia intensiva, y pese a todas estas medidas, ha traído consigo enormes crisis políticas y un pronóstico de severa depresión económica. Luego se vio otro tipo de respuesta frente a esta pandemia que se le llama respuesta progresiva, ¿sí? Que es la que típicamente implementaron Canadá y Rusia. Hicieron recomendaciones de distanciamiento social sin prohibición, limitando solo actividades públicas como recitales o grandes espacios con mucha concentración de gente. Y típicamente de manera inicial tuvieron fases exponenciales del crecimiento de la infección, y luego estos contagios se fueron controlando. Es importante destacar que estos países, sobre todo Canadá y Suecia, cuentan con sistemas de salud muy sólidos sistemas de salud públicos a los cuales tiene acceso toda la población con una prestación universal. Y luego lo que es la respuesta restrictiva que típicamente impuso China, y luego países como Italia o España de manera más tardía cuando no pudieron manejar esto, en donde lo que se logró fue que luego de una cuarentena agresiva, la velocidad de contagio pasó de una fase exponencial con altísima velocidad, se desaceleró pasando a una curva lineal, ¿no? Este tipo de estrategia genera un enorme daño económico debido al efecto propio de la pandemia y al gasto sanitario, donde hay un gran daño a lo que es la red social, en todas las miradas que les podamos dar, y por supuesto, al haber tanta restricción a la circulación sobre todo y a la consulta, el enorme aumento que está habiendo de todas las enfermedades crónicas no transmisibles, el deterioro de la salud mental y enfermedades degenerativas. Por primera vez en años, en muchos años de polarización política, como vemos que existe en la mayoría de los países de América Latina, acá la polarización ha llegado a tal punto que tenemos y hablamos de una grieta en nuestra sociedad.
El nuevo presidente adoptó tempranamente una cuarentena estricta, con un gran apoyo del pueblo, viendo en él un líder que se preocupa y se hace cargo con fuerza del bienestar de sus ciudadanos. Y fue una de las pocas veces en las que contó con el apoyo del oficialismo y la oposición, ¿sí? Él es quien gobierna la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pertenece claramente a la oposición. Al fin se logró consenso. Entonces, bueno, ahora les presento rápidamente cómo evolucionó la curva en Argentina, que es lo que está pintado de celeste, y en la provincia de Buenos Aires, que está de verde. Muestro la provincia de Buenos Aires porque prácticamente el 40% de la población, o un poco más si consideramos la ciudad autónoma, se concentra allí. Fíjense, alrededor del 20 de marzo se impone el aislamiento social obligatorio, por ley, no se podía salir, solamente fuerzas esenciales. 20 de marzo, pasa todo abril con muy buena respuesta, y a los primeros días de mayo, en la mayoría de las provincias del país, se pasa a fase 4, en donde se comienzan a habilitar varias actividades y que la gente puede salir. Disminuyen muchísimas restricciones en la mayoría de las provincias, excepto en AMBA. Pasa todo mayo y a mediados de junio finaliza el aislamiento social obligatorio en la mayoría de las provincias de nuestro país. AMBA, ustedes van a ir viendo en Buenos Aires, comienza el incremento de sus casos. Entonces inicialmente vuelve a fase 1 y se libera al cabo de unas semanas y vuelve a fase 2, con una presión social enorme. Y la velocidad de contagios en lo que es la provincia de Buenos Aires, si ustedes ven, se comienza a estabilizar. La curva pierde velocidad. Sin embargo, lo que se observa que si bien la curva de Argentina estuvo muy traccionada por el peso poblacional que tiene por Buenos Aires, en el resto de las provincias comienzan a generarse focos de infecciones de mucha gravedad. Y aquí vemos cómo la curva se dispara y ya no es a expensas de Buenos Aires, sino del resto de las provincias. Esto es un mapa de Argentina con todos sus departamentos, donde ustedes ven que en todo lo que fue el mes de julio, permiso, ¿sí? En esta parte, donde ya se había salido de fase 4 y prácticamente se estaba suspendiendo la cuarentena en la mayoría de las provincias, ustedes ven que la mayoría de los departamentos están de color blanco, salvo un departamento aquí en Chaco y algún otro departamento aquí en el sur. Pero para el 22 de agosto, un mes después, ¿sí? Para el 22 de agosto, perdón, ya aquí estamos, un mes después de que se hubiera hecho, perdón, 2 meses después de que se hubiera suspendido la cuarentena, vemos cómo empiezan a surgir focos en las distintas provincias donde rápidamente se establece circulación comunitaria, y en muchas de ellas, aquí en el norte, una de las zonas más pobres del país, con un colapso del sistema sanitario, hasta llegar al 21 de septiembre, que es el último reporte de salud nacional, en donde vemos como todo en la provincia de Buenos Aires, en este pequeño punto vivimos nosotros, en Mar del Plata, es una de las localidades que está en peor situación, con una circulación comunitaria avanzada, sistema de salud colapsado y laboratorios que ya directamente el nivel de testeos ha bajado, no están haciendo para el sector privado porque no hay capacidad. ¿Y cómo fue esto? ¿Qué más ocurrió en el resto de los países de Latinoamérica? Vamos a hablar, como indicador, lo más adecuado es hablar de los casos por millón de habitantes, ya que hay países muy grandes que tienen muchos casos. Entonces calculamos esta tasa,
y podemos ver que aquellos países que desgraciadamente tienen la mayor tasa acumulada de casos son Perú, Chile, Brasil. Fíjense que son 3 países con 3 realidades totalmente distintas. Chile es uno de los países que tiene el menor índice de pobreza de toda Latinoamérica, ¿sí? Y Brasil con una estrategia que fue distinta de la de Perú. Argentina está en una etapa de claro ascenso y vemos que Ecuador se está estabilizando, si bien han estado cambiando algunos criterios de definición de caso. Y Paraguay, que ha sido uno de los países que mejor desempeño ha tenido en la pandemia. Entonces, después de tantos meses de pandemia, empiezan a surgir las preguntas, ¿no? Que estamos frente a la cuarentena más larga del mundo, si realmente la cuarentena sirve, cómo puede ser que con tanto sacrificio, fíjate en Suecia, porque acá nosotros, no sé en otros países, pero acá en Argentina nosotros tenemos una gran tendencia a sentirnos escandinavos. Entonces, mucha gente mira a Suecia con la estrategia que ellos adoptaron y el éxito que han tenido, ¿no? Entonces pongámonos a analizar Suecia. Como les decía, un indicador muy contundente son las muertes por millón, porque acá no juega el número de testeos. En la gran mayoría de los países las muertes por COVID son bien diagnosticadas, ¿sí? Entonces aquí ya no depende de los testeos poblacionales que se hagan. Fíjense que la tasa de mortalidad de Suecia es muchísimo, pero muchísimo más alta que la de Finlandia y Noruega, que son países con un nivel socioeconómico muy similar al de ellos, pero que aplicaron inicialmente un sistema bastante restrictivo. Entonces ahora también, ¿por qué no vemos cómo funcionaron otros países centrales, más desarrollados que nosotros? Por ejemplo, aquí tenemos un país que también todos admiramos mucho, Canadá, que rápidamente estabilizó la curva, manteniéndose en una baja tasa de mortalidad. Alemania, una isla como Nueva Zelanda, Corea del Sur con un nivel de recursos altísimos que le permitió salir a la calle y testear a todo el mundo. Nuevamente tenemos el ejemplo de Suecia, como decíamos, un incremento inicial exponencial y rápidamente la curva quedó amesetada. Inglaterra, con una curva muy parecida a la de Suecia y ya amesetada, y Estados Unidos que continúa ascendiendo su tasa de mortalidad sin ningún signo o evidencia por ahora de disminución. ¿Qué podemos ver en común en estos países? Entre Inglaterra, Suecia, Canadá, son países que se caracterizan por tener un sistema de salud muy sólido. Pensemos sobre todo Suecia, una socialdemocracia, ¿sí? Alemania, Alemania no es una socialdemocracia, pero sobre todo en Suecia lo que podemos ver es que el sistema de salud es un sistema de salud único, no fragmentado, público, universal, que ofrece todas las prestaciones a todos los ciudadanos y se sustenta en los impuestos de los ciudadanos. Esta es la parte que tiene en común con Inglaterra, que es un sistema también público, si bien hay una parte prepaga, pero un nivel de excelencia, un altísimo nivel de atención y de complejidad. Y aquí está nuestro gráfico, el de Latinoamérica, en donde nosotros podemos ver nuevamente, estamos comparando tasas de mortalidad, lo que desgraciadamente está ocurriendo en Perú, en donde la tasa está ascendiendo y no pareciera que por ahora vaya a parar, en Brasil, que también sigue con una curva claramente ascendente, muy parecida, como ustedes pueden observar, a la de Estados Unidos. Vuelvo a mezclar a Suecia acá, que nos gusta tenerla tanta como ejemplo.
Fíjense, Colombia es uno de los países en donde han tenido mejor control en lo que respecta a la tasa de infecciones y de mortalidad, y nuestro país, que está con una curva en claro ascenso de la tasa de mortalidad, pero por el momento en valores más bajos que el resto de los países. Aquí se une un paralelismo en cuanto a lo que es el porcentaje del PBI que se asigna a la salud, ¿sí? Parece poquito, Suecia 11, Argentina 9, son 2 puntitos, ¿no? Pero en cuanto a dinero, en valores absolutos, es muchísimo. Y bueno, hemos llegado a un nivel en que el hartazgo frente a la cuarentena, se acabó el consenso, rápidamente se acabó el consenso, esta pandemia nos llevó nuevamente a una polarización cada vez más marcada, a un mayor enfrentamiento. Siempre decimos que estas grietas son funcionales a las dos partes, en donde esto le está siendo útil a las dos facciones políticas principales, y entonces acá se habla de que esto es una infectadura, que acá hay una coartación de lo que son las libertades individuales. Hay marchas, como ustedes ven, de todos grupos que son anti-cuarentena. Muchos de estos grupos, sobre todo aquellos que pertenecen a sectores medios de la población, realmente están sufriendo muchísimo esta falta de posibilidad de trabajar. No olvidemos que los sectores medios de la población son sectores que alrededor de los años 2000 pudieron vivir esta ilusión de la movilidad social, contrajeron varios endeudamientos, mucha deuda, y comenzaron a levantar su nivel socioeconómico. La mayoría de ellos cuentapropistas, pequeñas empresas, pequeñas inversiones. Pero están endeudados, tienen empresas que no pueden trabajar, los gastos aumentan. Este es un grupo de personas que se ha empobrecido a lo largo de los años, ya desde la gestión anterior, y con esto ha sido el golpe mortal, pero no son tan pobres como para requerir ayuda del Estado. Y después están los pobres estructurales, que es un porcentaje muy alto en lo que es América Latina. Y acá tenemos todas las distintas crisis, insisto, polarizaciones, que están surgiendo en los distintos países de Latinoamérica, donde la gente directamente plantea que tiene hambre, que quieren salir a trabajar, que necesitan circular. Ya la CEPAL está previendo cómo va a caer el PBI y el desempleo ahora durante la pandemia y una vez que esto termine. Entonces, ¿qué es lo que nos pasó? ¿Por qué las cosas acá pudieron no haber resultado? Y estas son reflexiones que tiro como las que hacemos cuando nos reunimos a preguntarnos por qué pareciera que nada funciona. Evidentemente esta pandemia desnudó enormes desigualdades existentes que vienen desde hace años, que casi se han vuelto un sello para nosotros. Hemos tenido estados que se han tornado débiles, cada vez con mayores crisis institucionales. Todo esto también ha repercutido en que tenemos una infraestructura en salud deficiente. En meses no se alcanzan a construir hospitales o a comprar respiradores, insumos. En pocos meses no se alcanzan a formar médicos, terapistas, enfermeros especializados, a fortalecer todo el primer nivel de atención para contener laboratorios que puedan procesar estas muestras. Esto no se logra en poquitos meses, si no se hubo invertido antes en lo que es salud. Tenemos dificultad para la población, para la accesibilidad, especialmente en los barrios más vulnerables. Tenemos una pobreza estructural instalada. No podemos pedirle a personas que viven en hacinamiento que se queden en la casa. Personas, altísimo porcentaje en lo que acá llamamos villas de emergencia, que no tienen agua, que se queden en la casa. A las personas que viven y comen de hacer changa
o de andar por ahí recogiendo, no pueden hacer cuarentena. Aquellos a quienes se le dan apoyos, los jubilados, hacen largas colas para poder cobrar lo poco que les da el Estado. Vuelvo a decirlo, encontramos dos tipos distintos de vulnerabilidades sociales, el pobre estructural y lo que a veces se llama el nuevo pobre, es aquel que les dije que vio perjudicada su ilusión de movilidad social y está absolutamente endeudado y sin posibilidades de trabajar. Los gobiernos han hecho lo que pudieron, tarde, de manera fragmentada, nuevamente, otorgando subsidios, evitando que las empresas despidan. El problema es que tenemos una población, un porcentaje altísimo de población que está en una situación de trabajo informal. Tenemos empresas chicas que están por quebrar o quebraron y echaron a sus empleados. Aumentó la cantidad de planes sociales, bonos, se entregan alimentos, pero nada de esto es suficiente. Entonces tenemos que hay un enorme aumento de la tensión social, un enorme descontento. No le podemos pedir a la gente que sea buena y que los pobres sean obedientes y que la gente que está sufriendo se ponga las pilas. Tienen que salir. Ya en este momento priorizan comer o poder llevar una vida digna a la posibilidad de enfermarse. El sistema de salud ya está colapsado. Aquí tenemos hospitales que periódicamente no reciben los pacientes, hospitales del sector público que ya no tienen médicos para atender, y el sector de los laboratorios estatales que ya no tienen más capacidad para analizar. Todo esto, por supuesto, nos va a conllevar, ya estamos en una gran crisis política y económica. Entonces, ¿qué pasó? ¿Fallaron las estrategias? ¿No fueron las estrategias adecuadas? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo podríamos mejorar esto? Y entonces aquí viene lo que podemos decir que estamos aprendiendo todos los días. Y esta semana aprendimos algo que no teníamos claro la semana anterior. Y de esta reunión vamos a salir aprendiendo cosas que no habíamos pensado unos días antes. Es necesario adecuar las estrategias al contexto social, cultural y económico de cada país. No hay planes estandarizados. Necesitamos, en serio, volver a generar políticas económicas y de producción con una verdadera redistribución de la riqueza. Una de las grandes aprendizajes que hemos tenido es que en medio de esta crisis, sencillamente en medio del hambre, se han revalorizado y han surgido un montón de líderes comunitarios, desde las mujeres que cocinan en los comedores, los líderes de las uniones vecinales, todos los movimientos sociales populares que no tienen una gran representación política, pero tienen un fuerte trabajo popular, las iglesias, todas, son ellos los que se han juntado ahora y están trabajando en los territorios, haciendo trabajos de prevención y detección, porque la clase política está absolutamente denostada, nadie les cree, pero la gente sí confía en quienes son de los nuestros. Tenemos que tener nuestras propias estrategias de testeo, aislamiento y seguimiento. Eso que decía la OMS, testeo masivo. No se puede si no se tienen recursos, no se puede salir a testear a ver qué pasa. Han surgido otras alternativas de aprendizaje, esto nos puso patas para arriba. Ahora podemos aprender de manera virtual, y ahora tener Wi-Fi también se transformó en algo que nos separa, nos da el límite de acceder o no a la educación. Debemos trabajar en lo que es el acceso a la salud. Nos hemos visto revalorizados todos los trabajadores de salud, por primera vez, ¿sí? En muchísimo tiempo. Y lo más lindo, lo más interesante, estamos logrando que la universidad salga de la academia, salga de cierto grado de encierro y baje a la comunidad. No a darle a la comunidad ni ofrecerle todo el conocimiento,
sino a construirlo a partir de la comunidad, porque ellos son quienes más saben de esto. Y estos han sido nuestros logros en Mar del Plata, como les decía, con los distintos movimientos sociales. Estas somos, ahí estoy yo, con nuestras alumnas y alumnos, en donde formamos y capacitamos a un montón de promotores y promotoras barriales de la salud que salieron casa por casa a buscar personas en factores de riesgo, a educarlos, a darles las direcciones de los teléfonos, explicarles cómo consultar, aceitar los mecanismos de consulta, mejorar el acceso. Centros de telemedicina, esto no es caro, en este momento tenemos más de 150 voluntarios, todo el mundo quiere trabajar y estamos llamando a todos los contactos estrechos de casos positivos de coronavirus o sospechosos, trabajando con la Facultad de Psicología y también brindándoles apoyo. Y también estamos trabajando en todos los terrenos, también desarrollando un programa de análisis epidemiológico donde hemos logrado formar equipos con físicos maravillosos como Boris, ingenieros, matemáticos, economistas, y estamos, perdón Boris, haciendo estos modelos SEIR, que son un poquito rústicos, pero que parecieran el horóscopo. Desgraciadamente, hace meses que se acercan muchísimo a la realidad, y continuamos haciendo todas estas tareas para las localidades aledañas. Así que bueno, muchas gracias por su atención, y me despido de ustedes agradeciendo desde ya que nos hayan permitido estar aquí. Muchísimas gracias, doctora Andrea. Excelente. También su presentación yo creo que nos trae muchas reflexiones acerca de eso. Lo que dijiste, estamos aprendiendo todos los días, unos con los otros, y eso es lo que está por venir, porque todavía no sabemos. No. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, por la hora que estamos, ya estamos adelantadas en la horita, entonces me gustaría decirles que muchísimas gracias, infinitas gracias por ese lindo y rico encuentro de muchísimos aprendizajes para todos. Mil gracias a nuestros panelistas, el doctor Boris, doctora Claudia, doctora Ruby y la doctora Andrea. Gracias. Mil gracias y a todo el público que se quedó con nosotros hasta ahora. Muchísimas gracias. Quiero simplemente cerrar entonces esta noche. Unos ponentes magníficos, doctora Tatiana, mil gracias por la conducción, moderación de este panel. Los panelistas excepcionales nos dejan con una cantidad de iniciativas, novedades, retos y trabajos colaborativos para seguir construyendo. Entonces, en este momento, mil gracias a todos nuestros asistentes. Ya son casi 9 de la noche en Brasil, así que de todo corazón, gracias por quedarse con nosotros hasta tan tarde. Agradecemos a todos ustedes esta generación de conocimiento. Les recordamos que mañana será nuestro último día de conferencias. Empezamos muy tempranito, 9 de la mañana, hora de Colombia, con el segundo bloque de presentaciones orales, y a las 11 de la mañana vamos a dar inicio a un panel muy especial, muy de nuestro sentir, y son las enfermedades crónicas y COVID-19, implicaciones de riesgo y factores protectores. De verdad, mil gracias a todos ustedes y a todos nuestros aliados y hermanos de corazón, a esta familia de AMNET que cada día sigue creciendo más y más. Muchas gracias a todos y a los asistentes maravillosos que nos han acompañado hasta tan tarde. Gracias. Nos vemos mañana. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Gracias. Gracias. Tengan feliz noche. Gracias. Feliz noche. Felicidades a todos. Muchas gracias.